Hemos llegado a la mitad de la semana de nuestra segunda lección y es el tema para este día muy interesante, el pueblo de Dios, los canales de la misión. Así que vamos a orar para comprender qué papel ha jugado a lo largo de toda la historia el pueblo de Dios, es decir, aquellos que han decidido escuchar la voz de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, necesitamos tu sabiduría. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a caminar contigo y a reconocer el papel que tú quieres que desempeñemos en esta hora de la historia que estamos viviendo. Rogamos tu sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, cuando uno lee la Biblia, uno no deja de verse impresionado por el hecho de que Dios quiere acercarse a las personas, pero a las personas no las deja en inactividad. Más bien, las llama con propósitos. Y bueno, se ve en el caso de Abraham, se ve en el caso de su familia, específicamente ya hablando de ellos, y que usted puede leer en la Biblia, en Génesis capítulo 12, cuál es el propósito de Dios. Pero quizás centrado ahí, pastor, en el propósito del pueblo de Israel, ¿qué es lo que Dios quería lograr a través del pueblo de Israel, a través de la familia de Abraham, los descendientes de Abraham, para alcanzar al mundo? ¿Cómo iban ellos a cumplir la misión? Muy bien, yo creo que esto tiene que ver con la estrategia misionera de Dios para alcanzar al mundo. Tuvo que cambiar. Al principio, el plan de Dios era que ciertas personas en específico que ya tenían una inclinación hacia Él, que habían respondido a su misión salvadora, porque Dios siempre ha estado buscando al hombre. Recordemos, desde que Él llegó al Edén, Adán, ¿dónde estás tú? Él es el que se acerca. Pero el pecado afectó tanto a nuestro mundo que esto es increíble, la gran mayoría de las personas no estaba interesada en que Dios se acercara, no querían saber nada de Él. De hecho, Dios tuvo que destruir el mundo en aquel tiempo por el diluvio, donde solo 8 personas fueron salvados. Entonces, después de eso, Dios ve la siguiente estrategia, y es buscar personas, como lo mencioné, que sean más sensibles, más susceptibles, porque en esto así es. Hay personas que son más sensibles a la voz de Dios. Ahí estaba Abraham, por ejemplo. Entonces Dios le dice, mira, yo te voy a escoger a ti porque tú has escuchado mi voz. De hecho, él se lo dijo más tarde a su hijo Isaac. Mira, tu padre, le dijo, escuchó mi voz, guardó mis mandamientos. O sea, Abraham estaba dispuesto a escuchar. Entonces Dios le dijo, yo te voy a tomar a ti porque tú eres una persona que está dispuesto a seguirme, y entonces yo te voy a bendecir, pero entonces de ahí las demás personas van a ver lo que yo estoy haciendo contigo, y las demás personas van a preguntar, van a querer ver por qué de esa bendición. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Ya después Dios, basado en ese pacto que hizo con Abraham, ahora lo hace con una nación, no con todas las naciones, pero la idea no era que esa nación se quedara con ese mensaje, sino que esa nación ahora compartiera ese mensaje, que ellos se esparcieran. Pero antes de que hicieran eso, Dios tenía incluso un propósito que lo hizo con Salomón, con los reyes de Israel, y era que las personas vieran que esta nación estaba siendo bendecida y dijeran, bueno, ¿y esta gente qué hacen para que... ¿Qué tienen ellos? Sí, ¿qué tienen de especial? Yo veo que tienen buenos alimentos, las frutas allá son mejores, no se les dañan, esto, lo otro. Y entonces la gente iban a llegar. Esto es lo que se ha llamado, hablando de la misión, hay 2 palabritas que se han utilizado en los círculos cristianos para hablar de esto. Por ejemplo, ese modelo en el que la gente llegaba, como la reina de Sabá, y bueno, mira, vengo aquí porque escuché que tú eres un hombre muy sabio, le dice a Salomón. Esa misión es la que se ha llamado centrípeta, porque es una fuerza centrípeta acerca a los elementos que están alrededor. Esa era la misión que Dios le dio al pueblo de Israel, pero recuerden, siempre era con el propósito de que los demás fueran alcanzados, pero primero usando un pequeño número de personas que recibieran todos los elementos de la bendición, y entonces que los demás se iban a tener esa curiosidad
esa atracción. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Y ellos iban a venir, preguntar, ver, y de esa manera se iba a comunicar a ellos el mensaje del Evangelio. Y ahora, pastor, porque es bastante claro eso, se ve bastante claro, aunque también en el Antiguo Testamento de repente aparecen nociones como de que de repente alguien viaja, va a otro lado. Y como Jonás, por ejemplo, que no entendió en su momento y más bien se asustó y quiso huir y dijo, yo ir a esas personas de Nínive que son tan malos. Sí, de repente Dios mandó su misionero, incluso los exilios, los famosos, esas conquistas que tuvo el pueblo de Israel por parte de Babilonia, al final le llevaron el mensaje a esas personas, aún a los reyes, pero idealmente el plan de Dios era que las personas vieran por qué ese pueblo estaba siendo bendecido, y allí ellos iban a aprovechar a comunicar las buenas nuevas. Y ahora, pastor, en el Nuevo Testamento parece que la estrategia se renueva, vamos a decirlo así, porque recuerden que al final la estrategia de Dios siempre tiene que ver con la misión de estar cerca nuestro, porque cuando leemos la comisión, eso ya se leyó en esta semana, Jesús dice, vayan. ¿Cómo debemos comprender ahora esa misión que tiene la iglesia de ir y buscar a todas las personas que necesitan de Jesús? Muy bien, ahora ya que Jesús vino, ahora hay nuevos elementos a ese evangelio, ya se completa, el evangelio es eterno, pero Jesús no había venido. Sí. Y entonces ahora que Jesús vino, como estudiamos ayer, y que su persona es la figura central, es la esencia del evangelio, es más, Él es el evangelio. Amén. Entonces ahora había una nueva motivación, un mensaje que ya no había que esperar que la gente viniera, sino que ahora había que ir a decirle a la gente, mire, ¿saben qué? Ya vino el Mesías, ya vino. De hecho, cuando yo leo, bueno, en la Biblia, por ejemplo, tenemos ahí algunos libros que son bien interesantes. Por ejemplo, el libro de Marcos. De verdad que no quiero pasar la oportunidad para comentar esto, porque ahora vamos a entender por qué para la iglesia cristiana la misión iba a ser con una estrategia diferente. Marcos, el capítulo número 1 y el versículo 1. ¿Qué dice así? Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es interesante, solo este texto tomaríamos, bueno, varios días para estudiarlo, pero me gusta eso, cuando Marcos usa la palabra evangelio, está hablando no como nosotros la entendemos en este momento, sino que él estaba refiriéndose a sus lectores acerca de, porque esta palabra era usada también en el ambiente secular y hacía referencia a cuando un nuevo emperador llegaba al poder. Para ellos tenían sus tradiciones, que el nacimiento de los dioses ahora les ha dado a tal emperador, a Augusto, no sé quién. Bueno, y para ellos eso era proclamar el evangelio. Entonces cuando Marcos dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Marcos está diciendo, esto hay que anunciarlo, estas son las buenas noticias, hay un rey, hay un Mesías, hay un Salvador. Entonces, por eso es que el evangelio ahora va a esparcirse, porque ya tiene a la figura central, ya la revelación del amor de Dios se completa en la persona de Jesucristo. Miren, no hay más que Dios pueda hacer para mostrarnos que nos ama. Amén. De aquí a la eternidad, no hay nada más. Si alguien no es salvo viendo a la persona de Jesucristo, no hay otro medio, no hay otra cosa que Dios pueda hacer. Y por eso es que los primeros discípulos fueron con ese mensaje. De hecho, esto es lo que se llama, podríamos llamar una estrategia centrífuga. Que cuando uno centrifuga, por ejemplo, la lavadora, los que tienen una lavadora y ven que cuando ese tambor ahí gira, entonces cuando luego usted abre, la ropa está pegada a las paredes del tambor porque se ha alejado del centro. Y centrípeto es lo contrario, acerca. Centrífuga, la fuerza centrífuga aleja. ¿Ok? Ahora, ya Dios le da a la iglesia una misión de ir
y hacer discípulos. Siempre recordemos esto, no es que la iglesia tiene una misión, no, hay una misión y entonces la iglesia toma esa misión. ¿Por qué? Porque es la misión de Dios de salvar al ser humano. Y en ese sentido, creo que vale la pena leer esta cita de Testimonios para la Iglesia, y dice Elena de White: la misión de la Iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen, consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. No que la Iglesia salva, no es eso, pero sí debemos conducir a las personas a quien los va a salvar, pastor. Correcto, y nuestra misión es la misión de Jesús. Él lo resumió también, otra manera de explicar la misión, en Lucas capítulo 19, versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Noten por qué ahí en ese texto está la misión, porque no solo dice, bueno, el Hijo del Hombre vino a salvar a los perdidos, dice a buscar. Y para buscar el mensaje, para que sea efectivo, tiene que movilizarse. Por ejemplo, si yo tengo un mensaje para alguien, pero no voy a dárselo, no. Si yo tengo un mensaje, ¿cuántas veces ha pasado, verdad, en el correo electrónico o un mensaje por otro medio? Y uno dice, ven, no se fue, dice, con razón, la otra persona no me respondió porque no se fue el mensaje. O sea, si no se movió, no pasó nada. Ahora, por eso es que la Biblia dice, Jesús vino para buscar, porque Él pudo haber hecho todo el plan de salvación ahí en el cielo y todo, pero si no viene a buscar. Por eso para la iglesia es muy importante esto, buscar, lo mismo que Dios hizo con el ser humano al principio. Hay que moverse, hay que ir. Esa es la estrategia misionera de la iglesia. Si una iglesia, un miembro individual, no se está moviendo para dar el mensaje, ese mensaje no se ha ido, la otra persona ni siquiera se da cuenta, y por esa razón es que muchas veces no hay más personas aceptando el evangelio, porque no estamos buscando. Sí, tenemos el mensaje, pero hay que buscar. Esa es la misión de la iglesia. Amén. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros. Y queridos amigos, queridos hermanos, si somos el pueblo de Dios, también debemos ser los canales de bendición para otras personas. Y lo somos. Entonces, hay que buscar a los que están necesitando la bendición de Jesús, el evangelio eterno. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu evangelio no cambia. Te damos gracias porque la misión es la misma, es mostrar tu amor a tus criaturas. Gracias porque aún en nuestra condición caída hay oportunidad de salvación. Bendícenos, querido Señor. En este momento oramos para que aquellos que hemos sido alcanzados ya por este mensaje podamos ir a buscar a otros para que también puedan ser alcanzados por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.